Buenas noches, tengan todos, que Dios les bendiga. Bueno, agradecido del Señor de permitirme la bendición de compartir con ustedes en esta noche este estudio que comenzamos en el día de ayer. Como les dije, mi nombre es José Lorca, pastor de la iglesia Casa de Dios en Magdaleno. Y de verdad, hermano, me siento muy agradecido del Señor de poder compartir con ustedes este tema. Créanme que mi esposa y yo tenemos 41 años, como le dije, ya casi 41 años. Cuando nosotros celebramos, hermano, nuestros 25 años, nuestras bodas de plata, recuerdo que hicimos una renovación de votos. Nos casamos de nuevo, hermano. Quería comprometerla por 25 años más. Y recuerdo que ese día la ceremonia la ofició mi hermano José Gregorio Labrador, que para ese entonces todavía no era presidente de la federación, de nuestra federación. Y él, poco antes de oficiar la ceremonia, estando mi esposa y yo al frente, ya a punto de hacer nuestros votos nupciales de renovación de votos, él dice: voy a romper el protocolo, voy a pedirle a los hijos del hermano José Lorca y mi hermana Caridad para que digan unas palabras. Y bueno, doy gracias al Señor, eso quedó grabado en video. Mi hijo mayor dijo unas palabras muy bonitas, nos elogió y agradeció el ser formados en el hogar. Mi hija mayor, la mayor de las hembras, también dijo unas palabras muy bonitas, pero cuando mi hija menor pasó, tenía para ese entonces 22 años, recuerdo que ella dijo estas palabras: tengo 22 años y nunca he visto discutir a mis padres. Mi esposa y yo estábamos al frente, mi esposa está aquí, por si acaso, mi esposa está aquí. Estábamos parados al frente y yo le dije a mi esposa: lo logramos. Porque nosotros, cuando éramos novios, habíamos acordado que nuestros hijos jamás nos verían discutir. Acordamos que cuando tuviéramos algo que resolver, esperaríamos calmarnos, pondríamos en orden nuestras ideas, no nos atacaríamos el uno al otro, sino que atacaríamos, identificaríamos el problema y atacaríamos el problema. Vigilaríamos el tono de nuestra voz y tendríamos la intención de resolver la situación. Esas cosas las acordamos siendo novios. 22 años más tarde, cuando nuestra hija dice estas palabras, yo sentí, hermano, como que si ella nos puso un trofeo en la mano. Y créame, en esos 22 años y 25 años en ese momento, y en estos 41 años que llevamos de matrimonio, créame que hemos tenido cosas que discutir. Ella no es perfecta. Yo casi le voy llegando, pero no me miren así. Estoy presumiendo. Pero realmente es intencionalidad, hermano. Necesitamos aplicar los principios absolutos de la palabra de Dios. Hoy el matrimonio y la familia está en crisis. Muchas personas ven el matrimonio como algo a lo que no quieren entrar, como dice un pensamiento. Dice que el matrimonio es como una ciudad sitiada, que los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren salir. Pero hoy los que están fuera tampoco quieren entrar. Mucha gente hoy no piensa en el matrimonio. La iglesia de Cristo, como dice 1 Timoteo 3:15, que somos columnas y baluartes de la verdad, somos los que mantenemos esos valores en alto de la familia, del compromiso. Y doy gracias al Señor por permitirme la bendición de compartir con ustedes este tema. Hoy continuamos con el tema, el plan de Dios para el matrimonio. Y yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias en Efesios 5:21. Vamos a leer desde el versículo 21. Y sirva este pasaje como repaso a lo visto, ya que no tengo el tiempo para hacer repasos de lo visto. Sirva este pasaje para hacer un breve repaso, refrescar algunos conceptos tratados y que nos sirva también de base para la predicación del día de hoy. Efesios 5:21 dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amado Padre, gracias por esta porción bíblica, gracias por este tiempo, Señor, que vamos a dedicar a esta enseñanza. Permite, Padre, que sea nutritiva para nuestra vida espiritual, para nuestros respectivos matrimonios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Pueden sentarse, descansen en paz. Gloria al Señor. Y anoche, hermano, iniciamos una parte donde analizábamos los roles de los cónyuges y mencionamos una lista de por lo menos 7 roles. Y si ustedes recordarán, en la diapositiva mostrábamos que estaban el uno al lado del otro como los dos lados de una misma moneda. Hablábamos de cabeza, el hombre, en la lista del hombre, como cabeza, amarla, proveer, protector, amistad. En el lado de la esposa, sujeción, respetarlo, administradora sabia. Y decíamos que ambos aspectos eran como 2 lados de una misma moneda. Mientras que el hombre es la cabeza, la esposa muestra sujeción y respeto a su autoridad. Ya eso lo explicamos anoche. Y hoy continuaremos con parte de la lista, ya que yo aspiro a cubrir otros aspectos más. Entonces voy a quizás a no dedicarle tanto tiempo a cada uno de estos roles de los cónyuges, pero quiero por lo menos refrescar la lista que mencionamos. Amarla es uno de los deberes del esposo, amarla, y la esposa respetarlo, como acabamos de leer en Efesios 5:33. Por lo demás, cada marido, cada esposo ame a su mujer como a su mismo cuerpo, y la mujer respete a su marido. Están allí los 2 roles planteados en el texto. El esposo como un proveedor y la esposa como una administradora sabia de los recursos. El esposo como un protector y la esposa quien le honra, quien lo reconoce y lo honra, le trata con respeto. El esposo y la esposa deben cultivar amistad, deben satisfacer las necesidades íntimas. Es el deber y el placer de los cónyuges satisfacer recíprocamente sus necesidades íntimas, como lo establece el Señor en 1 Corintios 7, 1 al 5. Y el último de esta lista que mencionamos anoche es un pacto, es un compromiso de por vida hasta que la muerte los separe, dice la palabra del Señor. Y yo quiero continuar con mi estudio en esta noche, destacando lo que dice el segundo rol. El esposo debe amarla y la esposa debe respetarlo. Y quisiera que recordáramos estos textos, que estos textos sean la base a la que anclemos esta enseñanza. El esposo como cabeza, dice el esposo debe amarla. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y es interesante esa expresión, porque la palabra amarla que aparece allí en el griego es ágape. Y todos nosotros sabemos que el ágape es un amor sacrificial,
que no está buscando egoístamente sus propios intereses ni su propia felicidad, sino que está comprometido con la felicidad de su cónyuge. Y si, hermanos, si ambos buscaran la felicidad del otro, ambos encontrarían su propia felicidad. El problema es que muchas personas entran al matrimonio queriendo ser felices, queriendo lograr su propia felicidad egoístamente. Y como ambos buscan egoístamente su propia felicidad, ambos se arruinan la vida recíprocamente. Pero si él se compromete en buscar la felicidad de su esposa, en agradarla, como lo dice la palabra del Señor, y ella se compromete y es el propósito de su vida procurar la felicidad de su esposo, si ambos dan amor ágape, un amor que no es egoísta, sino que se centra en el mejor bien del ser amado, una mañana se levantarán sabiéndose la pareja más feliz que pise esta tierra. Pero es algo que perseguimos dando, no exigiendo. Es algo que conseguimos. El que busca la felicidad de manera egoísta está como el que está en el desierto y persigue un espejismo y corre detrás del espejismo y parece que el espejismo siempre va adelante, va alejándose. Así es el que busca la felicidad de manera egoísta. Pero el que da amor ágape, el que busca la felicidad de su cónyuge, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Decía Tim LaHaye en uno de sus libros sobre el matrimonio: ¿quieres que tu esposa te trate como a un rey? Trátala como a una reina. ¿Quieres que tu esposa te trate como a un rey? Trátala como a una reina. Pero muchos hombres se quejan de la mujer que tienen y no se dan cuenta que ellos han sembrado, probablemente, en muchos casos, han sembrado lo que en ese momento están cosechando. Entonces, Dios nos ordena a los esposos que si vamos a ser cabeza, que si vamos a ser líderes en algo, lo seamos amando sacrificialmente a nuestras esposas. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Está sobreentendiendo que debemos ser tiernos, que no debemos ser ásperos, que debemos tratarlas, como dice Primera de Pedro 3:7, como a vaso más frágil. Cuando usted manipula cajas que tienen vasos de vidrio, usted las trata con delicadeza. Si esa caja dice en la parte superior, frágil, manéjese con cuidado, usted lo maneja con cuidado. Las esposas deben ser tratadas como si tuviesen estampado en su frente frágil. Manéjese con cuidado. Y no lo tienen estampado en la frente, gracias a Dios, pero está en la Biblia. Dios dice en Primera de Pedro 3:7 que la tratemos con cuidado, como vaso más frágil. Y yo sé que hay muchas mujeres que no lucen tan frágiles, que parecen bastante fuertes, pero muchas mujeres se hacen de un caparazón rústico para protegerse porque las han golpeado tanto que entonces ponen su fachada de rudeza. Pero cualquier persona responde a la ternura, al buen trato, al amor, y es cuestión de tiempo que su corazón sea sanado y entonces usted va a encontrar un tesoro. Dios me lo bendiga. A las esposas les dice que debe respetar a su marido. Hay mujeres que tratan a sus esposos como que si fuesen hijos de ellas. Y ojalá y fuese que los tratan como hijos porque les hacen cariños y porque los cuidan y porque los protegen. No, es que lo tratan y lo hacen pasar vergüenza, como lo hacen lucir como, no sé, un don nadie, un pelele. Lo tratan de una manera irrespetuosa. Y Dios ordena que las esposas deben respeto a sus esposos. De hecho, hermano, mire el texto que leímos en Efesios 5:33, mientras que el esposo debe amarla, ágape, las mujeres, dice aquí el texto, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo.
Y la mujer respete a su marido. Fíjense que en Primera de Pedro 3:6 dice así: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Muchas cristianas hoy se comportan como hijas de Eva. Muchas cristianas hoy se comportan como hijas de Eva, insubordinadas, que no respetan a su esposo, que quieren, sí, él es la cabeza, pero yo soy el cuello y lo muevo para donde yo quiera. Que manipulan, en vez de usar su papel, como analizábamos anoche en Génesis 2:18, Ezer Kenegdo, ayuda idónea en el hebreo, Ezer Kenegdo, en vez de usar su papel para ayudar al esposo, usan su papel para manipularlo y salirse ella egoístamente con sus propios intereses. O sea, no usan bien su rol, y eso es una falta de respeto. La manipulación, hermano, es una falta de respeto. Dios espera que usted respete a su esposo y que no se comporte como una hija de Eva, sino que se comporte como una hija de Sara. Dice el texto, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Escuche, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Una hija de Sara reconoce a su esposo como la autoridad, reconoce a su esposo, reconoce la investidura que tiene y le trata con respeto, reconoce su liderazgo y se suma para hacer equipo con él. Qué bendita sería la familia donde el esposo y la esposa entienden sus roles y los asumen. Mis hermanos, quizás usted ha escuchado a algún hombre presentando a su esposa y dice, le presento a mi señora. ¿Ustedes han escuchado a algún hombre presentando a la esposa y la presenta como, le presento a mi señora? ¿Usted ha escuchado alguna vez una mujer presentando al esposo y diciendo, le presento a mi señor? Y yo sé que en esta cultura que una esposa presente al esposo, le presento a mi señor, los que estén alrededor van a voltear a ver quién es la pobre a quien tienen subyugada en ese matrimonio. Pero independientemente de que usted le trate o use esas palabras o no, no es el punto. Realmente no se trata, y no le estoy diciendo que debe tratarle de mi señor. No, pero el trato debe ser respetuoso, reconociéndolo como cabeza, haciéndolo lucir bien. Mire, el esposo de la mujer virtuosa, dice la Biblia, el esposo de la mujer virtuosa, era conocido en las puertas de la ciudad. Y no por ser un don nadie, no por ser un manipulado, no por ser un gobernado, no, era conocido en las puertas de la ciudad como un hombre que gozaba de respeto, que gozaba de honor en su hogar, porque tenía una mujer virtuosa. La mujer sabia, nos recuerda el proverbista, edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es importante, mis hermanos, y haciendo un pequeño análisis de estos dos roles que deben complementarse recíprocamente, el rol del esposo, amarla, el rol de la esposa, respetarlo, es un ambiente afectivo que debe crearse. Si los esposos vamos a ser líderes en algo, tenemos que ser líderes en amar a nuestras esposas, en amar a nuestras familias. Hermano, cuando el Señor dice, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ella, está poniendo a relieve el aspecto afectivo, el aspecto romántico. ¿Cuántos son románticos aquí? Levanten la mano los románticos y las románticas. Ay Dios, pocos son románticos. ¿Qué es eso, hermano? Una relación que carece de romance está muriendo por falta de oxígeno.
El romance es lo que le da vitalidad a la relación, es lo que permite oxigenar. Usted no podrá mantenerse haciendo un trabajo si no respira. Si dejas de respirar, te vas a debilitar y pronto caerás desmayado. En la relación matrimonial, si falla el aspecto afectivo, el aspecto romántico, empieza a debilitarse, empieza a ponerse más pesadas las responsabilidades del día a día en el hogar. Empieza a perder sentido. Romance. Hay una definición de romance que me gusta mucho. Romance es prolongar el noviazgo mucho después del matrimonio. Una definición de romance dice así: es prolongar el noviazgo mucho después del matrimonio. Sí, porque cuando usted está de novio, lo romántico se le sale por los poros. Un detalle, la corteja o le expresa, le prepara algo y ahí usted sobreabunda y es bilateral, de él hacia ella y de ella hacia él. Buscan formas de expresarse y de demostrarse los afectos. Cuando se está de novio, el romance fluye. Yo recuerdo que cuando mi hijo varón estaba muchacho, estaba todavía, mis hijas le decían: es que Gabriel es tan dulce, porque él era demasiado romántico, al estilo así cursi, pues, de una flor y clavar una rodilla en el suelo y hacer toda una cosa así al estilo de las películas. Él era así. Bueno, no, espero que todavía. Pero lo cierto es que mis hijas decían de él: Gabriel es tan dulce, tan dulce, tan dulce que da caries. Demasiado dulce que empalaga. Bueno, cuando uno está de novio es así. El problema es que después que te casas, dejas de perder esos detalles, esas atenciones. La palabra, la definición dice: el romance es prolongar el noviazgo mucho después del matrimonio. Una planta, usted agarra una planta y la coloca debajo de la cama, donde no le llega sol, donde no le llega agua. ¿Qué va a pasar con esa planta? Si el amor tiene el potencial de ser duradero, pero así como esa planta, si tú no la alimentas, se va a morir, se va a morir. Necesita las atenciones, las palabras, la ternura. Hay otra definición de romance que dice: es buscar formas creativas y diversas de decirle a alguien: te amo. Eres importante para mí. Es decir, con acciones los afectos que tenemos por nuestro cónyuge, por nuestra esposa, el romance, por nuestros hijos, la parte afectiva, cariñosa, tierna, el contacto físico, un abrazo, un elogio, recordar una fecha, traer un detalle. Todo eso le dice a la persona: pensé en ti, eres importante para mí. Venir de camino del trabajo y recibir un mensajito de la esposa: mi amor, preparé eso que a ti te gusta. Y cuando llega las encuentras bañadita, peinadita y te recibe con un abrazo. Tal vez hay cosas que ocurrieron en el día, quejas que tiene de los hijos, pero no los vas a plantear allí. En ese momento debe ser un momento especial. Y luego ya habrá su momento donde dialogan sobre las cosas del día y de las cosas que hay que resolver. La vuelta al hogar debe ser el volver a nuestro nido de amor, el volver al sitio donde tengo descanso, el oasis en medio del desierto de las circunstancias diarias. Como dice el himnólogo: no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Construya algo así, un sitio donde el hogar sea un sitio de descanso, de relax, de atención. Mi hermano, les decía que el amor tiene el potencial de ser duradero. El proverbista Salomón en Cantares 8:7 dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y aunque el amor tiene el potencial de ser duradero,
aunque el amor tiene el potencial de no morir, muere. Sí, y el amor no muere de muerte natural, es asesinado. El amor no muere de muerte natural, es de larga vida. Si se le cultiva, si se le alimenta, tiene larga vida. Dice, no lo ahogarán los ríos. Dice, no lo apagará el agua. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Tiene el potencial de ser duradero, pero a pesar de su potencial, muere. Hermano, para muestra un botón, muchos cristianos enamorados de Cristo hoy se han descarriado de los caminos de Cristo. Muchos cristianos que un día en las aguas del bautismo dijeron, muero para el mundo y vivo para Cristo, hoy están descarriados. ¿Qué pasó con su amor por Cristo? Murió, se apartó. Muchos matrimonios que se casaron llenos de ilusiones y se dijeron, mi hogar sí va a ser diferente. Todos los demás quizás puedan estar viviendo vidas en zozobra, hastiados de una relación que no funciona, pero yo sé que mi matrimonio sí va a funcionar. Usted venía lleno de ilusiones, pensando que ese eslogan, esa conclusión de muchas leyendas, y fueron felices para siempre. Usted tenía la sensación y la seguridad de que su matrimonio sería así, y fueron felices para siempre. Pero muchos hoy han entrado al divorcio. ¿Por qué han entrado al divorcio? Han dejado morir el amor. Repito, mi hermano, el amor no muere de muerte natural, es asesinado. Yo prediqué en la iglesia hace algunos años un estudio titulado Autopsia de un matrimonio. Y suena fuerte, pero cuando los médicos le hacen la autopsia a un cadáver, no es para salvarle la vida, ya está muerto. Cuando los médicos le hacen la autopsia, es para saber las causas de muertes y con esa información salvarle la vida a otros. Bueno, cuando le hacemos la autopsia a un matrimonio que ha muerto, que han pisado la puerta, han salido por la puerta del divorcio, que han violado los votos matrimoniales que un día se hicieron ante Dios, porque el matrimonio es un pacto ante Dios, y violaron esos pactos. Hermano, cuando le hacemos la autopsia, encontramos que muchas pequeñas zorras les minaron la viña. Nos encontramos con que las moscas muertas echaron a perder el perfume del perfumista. Pequeñas cosas, la indiferencia, la falta de detalle, la rudeza, la falta de solidaridad, el egoísmo, la indiferencia, los afanes, el amor al dinero, los hobbies, los parásitos. Hay parásitos que se unen o se apegan a una relación y le consumen la vitalidad. Hoy día hay muchos parásitos, entre ellos la pornografía, entre ellos el uso excesivo de las redes, gente que pasa tanto tiempo con los ojos clavados en las redes y no tiene tiempo, está quizás físicamente presente, pero mentalmente está desconectado de la familia, ni siquiera puede escuchar cuando los miembros de la familia le hablan, porque sus ojos y su atención está conectada con otros, está conectado con los que están lejos y está desconectado de los que están cerca. Parásitos. Y si usted no se deja, no identifica esos parásitos, su amor va a ir perdiendo vitalidad. La rutina, hay una rutina que es buena, la rutina del trabajo, de cosas que hay que hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, rutinas que nos permiten funcionar y cumplir,
pero la rutina en la relación matrimonial, el no tomarse un tiempo para nosotros, el salir en familia o el salir en pareja, a comernos un helado, a reír un poco, a desahogarnos, a disfrutar juntos. Esas cosas son vitales, le van a dar vida a una relación. El texto que vi que colocaron en el flyer, allí tomaron prestado Apocalipsis 2:4, dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es verdad, muchos matrimonios han descuidado ese primer amor, ese primer romance, esa frescura, hermano, y se puede mantener. Hay que invertir, es intencional. El amor ágape, hermano, yo quiero que usted entienda, la mejor definición de amor ágape la encontramos en 1 Corintios 13, 4 al 8. 8.a, la primera cláusula. La mejor definición del amor ágape la tenemos allí. Y si hay algo que usted debe entender y yo debo resaltar, es que el amor ágape es una decisión, no es un sentimiento. Claro que tenemos sentimientos por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestro Señor, pero hermano, usted no puede anclar su vida cristiana, usted no puede anclar su vida matrimonial a los sentimientos, porque las emociones son cíclicas. A veces están en la alta, a veces están en la baja. Usted no siempre va a tener sus emociones en la alta, enfocadas en una dirección, en la alta y en la baja. Yo tengo que anclar mi vida cristiana y mi relación matrimonial a una decisión, a un compromiso, a un pacto que hice. El creyente, por ejemplo, el día que se bautizó y dijo públicamente: hoy muero para el mundo y vivo para Cristo, ese día se sentía con sus emociones que correspondían con el pacto que asumió. Esa semana siguiente vinieron problemas, surgieron circunstancias, vinieron reveses, se sintió defraudado por alguien, algún hermano en la fe, y sus emociones se fueron a la baja, se fueron a pique. Pero si tú tienes anclada tu relación con Cristo a tus emociones, allí te descarriarías, te apartarías, pero no, tú entiendes que tu relación con Cristo es una decisión. Lo mismo ocurre en el matrimonio, y repito, no es que no hayan emociones que debemos cultivar, sentimientos que debemos fortalecer y que fortalecemos a través del romance, que fortalecemos a través de una relación afectiva, cariñosa, tierna, que fortalecemos dedicando tiempo, porque se requiere tiempo para poder cultivar una relación matrimonial saludable. Pero no puedo anclarla a mis emociones, tengo que anclarlo a un pacto que hice, a un compromiso que hice. Alguien dijo: el secreto de un matrimonio exitoso es enamorarse muchas veces, siempre de la misma persona. Por supuesto. El secreto de un matrimonio exitoso es enamorarse muchas veces, siempre de la misma persona. Es contigo. Estoy empeñado que es contigo y va a funcionar contigo. Mis emociones pueden cambiar por circunstancias, por imperfecciones, porque no te casaste con un ser perfecto, por imperfecciones tuyas, por debilidades tuyas, por pasiones tuyas, por tentaciones que pueden rodearte. Tus emociones pueden estar en la alta y en la baja, pero tengo un compromiso ante Dios contigo y quiero que esto funcione. El amor exitoso, el matrimonio exitoso consiste en enamorarse muchas veces, o sea, cultivar esa relación. Se le preguntó a una anciana que celebraba 50 años de matrimonio, ya yo le voy llegando, Caridad, 41, ya dentro de 9 años, si Dios nos da vida, cumpliremos nuestros 50 años de matrimonio, si Dios lo permite. Pero se le preguntó a esa anciana cómo había logrado
durar tanto en una relación matrimonial? Y la anciana sabiamente respondió: yo pertenezco a una época en que las cosas que se dañaban no se botan, se reparan. Ella dijo: yo pertenezco a una época que cuando algo se dañaba, no se botaba, se reparaba. Lo que quiso decir es, muchas veces se rompió, pero yo reparé, trabajé, fortalecí, cambié, negocié y logré que se mantuviera estable, firme hasta estos 50 años. Podemos hacer lo mismo, hermano. El amor, repito, es una decisión. Cuando tú das amor, y estoy todavía, hermanos, en esa, y créame, los demás no le puedo dedicar tanto tiempo por el factor tiempo precisamente, pero sí quiero que usted entienda de que el amor, que no es amor ágape, es un amor egoísta, es un amor condicional. Es te amaré sí, o te amo por. Es un amor condicional. Te amaré si haces esto, si logras esto, si luces así. Te amaré sí. El amor, que es un amor egoísta, también dice te amo porque tienes esto, porque haces esto, porque luces así. Te amo por. Es un amor egoísta. Es un amor condicional. Pero el amor ágape dice te amo y punto. Te amo a pesar de. Eso es amor ágape. Te amo a pesar de. Yo no sé si usted recuerda el día que se casó, cuando hizo los votos matrimoniales. Fue algo así como: prometo ante Dios y estos testigos tomarte a ti como mi legítimo esposo o esposa. Prometo amarte, consolarte, honrarte, cuidarte en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, en la riqueza, en la pobreza, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita. Un pacto, hermano, un pacto hasta que la muerte nos separe. Eso fue un pacto, hermano. Y Dios espera de que usted se comprometa, porque hay personas que sabotean la relación y le echan la culpa al otro. Pero si usted lee en Malaquías 2:13 en adelante, pasaje que citamos anoche, dice que Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Y si tu matrimonio fracasa, si tu matrimonio termina en un divorcio y tú provocaste eso por tu indiferencia, por tu descuido, por tu infidelidad, por la razón que fuere, Jehová ha atestiguado, Jehová es testigo, y un día todos daremos cuenta delante del gran trono blanco. Todos daremos cuenta si no hemos vivido una vida que honra a nuestro Señor Jesucristo. De manera que, al igual que Pedro, allá en 2 de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haced firme, procuren, hermano, hacer firme su vocación y elección. Procuren que su matrimonio tenga éxito. Hagan todo lo que dependa de usted. Coloque su 100%, que si ella, que su cónyuge coloca su 100%, Dios coronará con éxito esos esfuerzos. Dios espera que usted se comprometa. Volviendo a este punto del romance, hay algo que me gustaría colocar ya como una nota para seguir con mi planteamiento. Esa parte del romance, hay un libro publicado por Gary Chapman. Ese libro lo puedes conseguir en PDF y lo puedes conseguir en audiolibro también. De hecho, hay un audiolibro que dura como 4 horas y hay un audiolibro que es un resumen que dura como 2 horas. El libro se llama Los 5 lenguajes del amor. Y es importante, y se lo recomiendo, que lo escuche, que consiga el audiolibro o lo consiga en PDF, porque hay un detalle, hermano. Él expone que hay afectivamente, las personas hablan uno de los 5 lenguajes.
Supóngase que el esposo usa un lenguaje y la esposa otra. No, él puede dar muestras de romance, de expresión afectiva, pero ella, como habla un lenguaje del amor diferente, su tanque emocional sigue vacío. De manera que le animo que escuche ese libro, si lo consigue en audiolibro, Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Hermano, de verdad que es enriquecedor y usted va a ser más eficaz en expresar el amor a su cónyuge en el lenguaje que él habla. Usted necesita que su tanque emocional sea lleno y su cónyuge también lo necesita. Que Dios me le bendiga. Quiero pasar al tercer punto en este caso, el esposo como proveedor y la esposa como una administradora sabia. Sí, porque si el esposo provee, hoy día hay muchas mujeres que también trabajan y ambos proveen. Yo les decía anoche que si ambos salen a trabajar, entonces el quehacer doméstico, lo justo sería es que ambos también lo enfrenten o algunas cosas lo cancelen entre los dos para que se les haga, pero ellos deben comprometerse. Sería absurdo que si los dos salen a trabajar, los dos regresan y él se sienta a descansar y ella entonces a hacer todos los quehaceres. No sería justo. Pero mi punto es, si la esposa se queda en casa, hace el papel de atender la familia, entonces lógicamente, y el esposo trae el recurso, lo prudente, lo correcto, es que ella sea una buena administradora, que el recurso que llega a la casa sea bien administrado, que no se pierdan los alimentos porque se olvidó meterlos en la nevera, porque se olvidó hervirlos, porque se olvidó taparlos o porque reparte a manos llenas sin un previo acuerdo con el esposo. Yo siempre recuerdo una anécdota que contaba o que cuenta mi hermano Pastor Domingo Coto, pastor de esta congregación. Él nos contaba en una ocasión el caso de un hombre que se iba de cacería y cuando llegaba venía con un venado y ya estaba toda la familia de la esposa y ella repartía y no les quedaba nada. Quizás ustedes ya han escuchado esa anécdota, pero lo cierto es que un día el hombre ya estaba un poco cansado del asunto porque eso de ir de cacería no es tan sencillo. Él dijo, bueno, yo quiero que ella lo viva, lo experimente. Y le dijo, mi amor, yo quiero que tú me acompañes, yo voy de cacería esta noche, yo quiero que tú me acompañes, eso es bonito, la luz de las estrellas, en la luna, se lo pintó bonito, hermano. Cuando llegaron al sitio, él montado por arriba de un palo, ella por allá también en un sitio, los zancudos como de 1 pulgada y todo eso bonito que ella vio, que él le pintó. Cuando venían de regreso con el venado, lo que habían cazado, ella dijo, no, allá en la casa debe estar esa gente, pero no, esta hora me cuesta mucho, esto lleva esto. Entonces, muchas veces, como dice el dicho, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, las esposas deben ser buenas administradoras de los recursos que llegan a la casa. Los esposos como proveedores, mire como dice Efesios 5:29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Esa palabra de sustentar, así como sustentamos nuestro cuerpo, lo alimentamos, Dios espera que nosotros sustentemos a nuestras esposas, nuestros hogares, que proveamos para nuestras familias, que seamos trabajadores, que no seamos flojos. Sí, es importante que el esposo sea diligente, sea trabajador. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Proverbio 24, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Dios espera que los esposos peleemos por nuestra familia, hagamos provisión para la familia, para las necesidades inmediatas y para las necesidades a largo plazo.
que invierta, que se informe, que tenga recursos por si algo sale mal, si caes enfermo. Si tú caes enfermo, ¿tiene la familia para comer las próximas semanas? ¿Hay provisión para la familia? ¿O están a la raya? Si dejo de producir hoy, dejo de comer mañana. O sea, provisión. Dios espera que seamos diligentes y que velemos por el bienestar de la familia. Otro texto que pueden anotar allí es Proverbio 24, 30 al 34, y no se lo voy a leer por el factor tiempo. En cuanto a las esposas administradoras sabias, ya leíamos en Génesis 2:18 de que ella es una ayuda idónea. Leemos en Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, falta de una buena administración, una buena gerencia. Proverbio 21:20, tesoro precioso hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Sí, hay personas malas, administradoras, hombres y mujeres. Usted como esposa, como mujer sabia, ayude a que esos recursos rindan, sean bien administrados. Proverbios 31:16, hablando de la mujer virtuosa, dice, considera su heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. En el versículo 18, ve que va bien sus negocios. Versículo 24, hace telas y vende. La mujer virtuosa es una mujer emprendedora, creativa, que ayuda al esposo, que aún estando en casa, cuidando del hogar, está creando activos, ingresos, no solamente gerencia los recursos, sino que procura que hayan ingresos adicionales. Vemos a esta mujer que también trabaja con la que es la parte de la costura. Y para mí de verdad fue una gran ayuda mi esposa como costurera. De hecho, cuando nosotros nos casamos, ella se hizo su vestido de novia con su hermana, y eso era, hermano, de boutique, pues, pero la hicieron ellas. Y como esposa, ella se hacía su ropa, gran parte, algunas veces se las compraba, pero también le hacía la ropa a nuestros niños. Nuestros niños siempre andaban preciosos, de verdad, y ella se lucía, pues, preparando. Es una ayuda, porque de alguna manera eso minimiza gastos y hay ingresos que pueden también fortalecer, pues, la economía de la familia. Lo cierto es que la mujer virtuosa es una mujer diligente, también trabajadora, emprendedora, que ayuda a su esposo. Dios espera que seamos como estos. Y quiero pasar ya a los últimos, para ver si me da chance. Quiero pasar al de cultivar amistad. Cultivar amistad. Y es importante porque hablábamos hace poco del romance. Hablábamos hace poco de una relación afectiva. Hermanos, y es importante de que cultivemos una relación de amistad, porque el romance va de la mano con una relación de amistad que los cónyuges están cultivando. Fíjese que en Malaquías 2:14, cuando se confronta a aquellos hombres desleales, dice, Jehová ha atestiguado, Malaquías 2:14, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjese las dos palabras que usa allí. A ellos los reprende y les dice, ella es tu compañera. Una compañera es una amiga. Hermano, la amistad es algo que se desarrolla, es algo que se cultiva. Usted me pudiera decir a alguien aquí, hermano, me gustaría que usted sea mi mejor amigo. Yo quiero que usted sea amigo mío. Y eso no es algo que decidimos así en un momento dado. La amistad es algo que se cultiva, que se desarrolla, pasamos tiempo juntos, en las buenas, en las malas, y llega un momento donde esa persona se convierte en un amigo, y tal vez con el tiempo esa persona pudiera ser un amigo íntimo, de mucha confianza, que en un momento de crisis tú digas, necesito hablar con mi amigo. Eso es algo que se va a cultivar en el tiempo.
Pero nosotros debemos entender entonces de que si vamos a pasar tanto tiempo juntos, si vas a amanecer todos los días con esa persona, ¿por qué no cultivar una relación de amistad con ella, con él? Es decir, se dice que los verdaderos amigos son hasta el final de la vida. Son para toda la vida. Y si yo voy a pasar toda mi vida con mi esposa, usted va a pasar toda la vida con su esposo, ¿por qué no cultivar una relación de amistad con ella, con él? Que sea de verdad tu mejor amiga, tu mejor amigo. Debes cultivarlo, porque eso le va a dar solidez. Mire lo que dice Jesucristo, porque los verdaderos amigos gozan de intimidad, de comunicación, pueden mostrarse vulnerables. Mira como dice Jesucristo en Juan 15:5. Juan 15:15. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Ya no los llamaré siervos, ya ustedes son mis amigos, porque con ustedes he compartido cosas, información íntima de mi Padre. Ustedes ahora están en un nivel de cercanía. Lo que quiero decir es que si tú vas a cultivar una amistad con tu esposa, con tu esposo, tienen que practicar comunicación, y una comunicación que no sea superficial, una comunicación que sea profunda, una comunicación que sea asertiva, una comunicación que los acerque, porque Dios dice serán una sola carne. Y es más, no es posible llegar a tener realmente intimidad si no logran ese acercamiento a través de una comunicación profunda. Yo sé, los estudios científicos dicen que las mujeres hablan no recuerdo ahorita bien, pero póngase unas 30,000 palabras al día, algo así, no recuerdo bien los datos, pero por mencionar algo, y que los esposos hablan, los hombres mejor dicho, hablan unas 12,000 palabras, algo así, y cuando el esposo llega del trabajo a la casa, ya él gastó sus 12,000 o le faltan pocas para terminar, y la esposa, como no tuvo mucho con quién hablar, todavía tiene como 20,000 palabras por allí que quiere soltar. Y ella, bueno, habla, y el esposo muchas veces se limita, sí, porque no hay, ya se le acabó su repertorio. Pero Dios dice en Primera de Pedro 3:7 que vivamos sabiamente con ellas, y vivir sabiamente con la esposa es saber qué hacer, saber cómo tratarla, saber escuchar, saber empatizar, saber hablar también. O sea, me preparo intencionalmente. ¿Por qué? Porque quiero llenar esa necesidad emocional que ella tiene de ser escuchada. Leí una esposa que decía, cuando éramos novios, él se desvelaba por una frase que yo dije. O sea, ella decía algo, ¿qué querría decir ella con eso? Y él se desvelaba porque pensando qué quiso decir ella. Ahora que nos casamos, él se queda dormido antes que yo termine de decir la frase. Esas muchas veces son las realidades en los matrimonios. Pero los esposos que quieren vivir sabiamente con ellas, como dice Primera de Pedro 3:7, van a llenar intencionalmente esa necesidad de su esposa. Y para poder llegar a ser amigos íntimos, tienen que compartir tiempo, tienen que abrir su corazón, tienen que expresar cuando se sienten vulnerables, tienen que apoyar cuando ella se siente vulnerable. Tiene que haber esa compañía. El mismo Señor dice allá en Eclesiastés, mejor son dos que uno, porque dice que si uno se cae, el otro le levanta. Pero ay del solo. Pero hay personas que tienen su compañero o su compañera, pero están solos. A la hora de caerse no hay quien le levante. A la hora del frío no hay quien lo caliente. Sí, tal vez hay una intimidad donde sí,
pero no cuando está vulnerable, cuando está triste, cuando necesita realmente que se le escuche. Dios nos ayude. Gloria al nombre de Jesús. Los amigos se confrontan. Sí, hermano, los amigos tienen la posibilidad de decirle, mira, chico, entre amigos, eso como lo estás haciendo está mal. Y se lo dicen. Bueno, los esposos que han llegado a ese nivel de intimidad deben poder confrontarse. Es más, decíamos que la palabra ayuda idónea, ezer kenegdo, decíamos que era que estaba al lado de él y frente a él. Las dos implicaciones están implícitas en esa palabra hebrea, ezer kenegdo. Y decíamos que estaba la esposa al lado de él haciendo equipo, pero también al frente de él muchas veces para apoyarle, para escucharlo, para servirle de un hombro de apoyo, para alentarlo y algunas veces para confrontarlo, para decirle, mi amor, imagínate si la idea de Ananías, imagínese que esa idea que se le ocurrió a Ananías o a Zafira, no sabemos de quién fue la idea, pero supóngase que fue de Ananías, y ella le hubiese dicho, mi amor, eso que tú estás pensando está mal, porque estás mintiendo, estás tentando. Una esposa que se le pare al frente al esposo y le diga, mi amor, yo en eso no te voy a apoyar, no te puedo apoyar porque te va a ir mal. Hermano, las esposas son ayudas idóneas, no cómplices de fechorías. Las esposas tienen que ser ayudas idóneas. Si al esposo le está fallando la conciencia, sea usted la conciencia que él necesita. Y viceversa, a veces son las esposas que se les ocurren cosas que van en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Sea usted un ancla, esposo, parece firme porque ustedes que le van a pedir cuenta. Acuérdense que a Eva, ella cometió la falta principalmente de comer el fruto, pero a él fue que lo llamaron al botón. Y a él fue que lo responsabilizaron porque tú sabías. Tú eres la cabeza, a ti te van a pedir cuenta. Mientras que Adán le dijo, ¿por qué oíste a tu mujer? A Abraham le dijeron, oye a tu mujer. Usted necesita criterio para saber cuándo oírla y cuándo corregirla. Lo que estoy diciendo es que los amigos confrontan, protegen, dicen lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. Mire como dice Proverbio 26, 6 y 7. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. De manera tal que Dios espera que realmente nosotros logremos esa intimidad, ese compañerismo y que de muchas maneras podamos apoyar, ayudar a nuestro cónyuge. Que Dios me los bendiga. Estoy aceleradito para ver si me alcanza el tiempo, si me queda todavía. De todas maneras, hermano, hoy es mi última noche. Mañana va a estar aquí nuestro hermano Julio Garabán, un hombre de Dios, según vi en el flyer. Y yo sé, no se pierda eso, yo sé que va a ser una gran bendición para todos ustedes. Sé que va a ser nutritivo para ustedes. Pero quiero hoy por lo menos cerrar con la parte que me corresponde a mí. El sexto de la lista de los roles, decíamos que los esposos tienen el deber y el placer de satisfacer las necesidades íntimas de su cónyuge. Así como dice en 1 Corintios 7, dice que las mujeres, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser de algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dios espera que el deber, porque el deber del esposo es el derecho de la esposa y el deber de la esposa es el derecho del esposo. Por eso es que dice, no os neguéis el uno al otro a no ser de algún tiempo de mutuo consentimiento. Porque a veces hay razones, ahí plantea una razón espiritual, pero a veces hay razones de salud, un tratamiento.
Nosotros, entre nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, los solteros, hablando de los valores morales, en el caso de los solteros es la abstinencia. En el caso de los casados, la monogamia, solo con tu esposa, solo con tu esposo. Y si ella está enferma, si él está enfermo, si están en tratamiento, la abstinencia. Entre nosotros, la fidelidad es lo que Dios establece en el pacto matrimonial. Que Dios nos ayude. No voy a profundizar en el tema de la sexualidad, ya que ese tema es un tema que requiere de verdad más tiempo y no contamos con ello. Yo quiero irme ya al último de la lista, que es un compromiso hasta que la muerte los separe. El matrimonio, hermano, decíamos anoche que Génesis 2:24 se repite por lo menos 6 veces en la Biblia. Lo vimos en Génesis 2:24, Malaquías 2:15, Mateo 19:4 al 6, 1 Corintios 6:16, 1 Corintios 7:3 al 5, Efesios 5:28 al 33. Y en cada ocasión te revela facetas que están implícitas en Génesis 2:24. Y una de ellas es esa que le estoy mencionando, la unidad. Cuando Dios dice en Génesis 2:24, se unirá a su mujer, yo les decía que había como una especie de pegamento que era imposible que se separaran sin romperse y sin que ambas partes sufrieran daño. Cuando Jesucristo cita Génesis 2:24, allá en Mateo 19:4 al 6, él añade: por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. O sea, Dios estableció que esa unidad establecía un pacto de por vida. Por eso, mujer de Dios, hombre de Dios, vea bien, abra bien los ojos antes de casarse, abra bien los ojos. Mujeres, busquen un hombre de verdad. Como dice Proverbios 26, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre que respete a Dios, te va a respetar a ti. Un hombre que honra a Dios, te va a honrar a ti, por obediencia a Dios. Y varones, busquen una mujer virtuosa. Sí, la hermosura, la belleza, pero eso pasa. Dice que es como un diamante en el hocico de un cerdo, dice el proverbista, la belleza. Y la belleza pasa, se pierde el diamante, se pierde esa perla y te quedas con el cerdo. Porque esas virtudes propias de una mujer virtuosa que respeta a Dios, hablando de una mujer impía, no estoy hablando de la apariencia física, estoy hablando de una mujer impía que no respeta a Dios, que no tiene virtudes propias de una mujer cristiana. Entonces, lo que estoy diciendo es que tienes que abrir bien los ojos antes y después que te cases tienes que cerrarlos un poquito. Porque te casaste con una persona imperfecta y vas a encontrar muchas cosas que te van a hacer como un baño de agua fría. Y tienes que entonces anclarte a la decisión, no a tus emociones, como decíamos al principio. Entonces, el amor lo pintan ciego y con alas. Ciego para que no vea mucho y con alas para que pase por encima de los defectos. Entonces, después que te cases, cierre los ojos un poquito y comprométase para que funcione. Hay textos que me gustaría, hay unos pensamientos hablando de esto, de que hasta que la muerte nos separe. Yo recuerdo la anécdota porque muchas veces somos malagradecidos, hermanos, muchas veces no valoramos la bendición que Dios nos dio con nuestra esposa, con nuestro esposo, con su esposo. Hay una anécdota de un anciano, un anciano estaba en su lecho de muerte ya agonizando, su esposa sentado al lado de la cama y él empieza a recordar: mi amor, ¿tú te acuerdas aquella vez cuando me caí de aquella y me golpeé y me fracturé? Sí, mi amor, tú estabas conmigo, le dice el esposo a la esposa, tú estabas conmigo.
¿Tú te acuerdas cuando me caí de aquel caballo y me pasó? Tú estabas conmigo. Y así empezó a recordar las tragedias, los problemas, las cosas malas que le pasaron. Y le decía a la esposa, tú estabas conmigo. Y no sé, yo veo que había como un ambiente romántico bonito. Ahí quedaba como bien bonito decirle, oye, mi amor, siempre he contado contigo. Tú has estado conmigo en las buenas y en las malas. Pero ¿sabes lo que dijo el hombre? Hay que ver, chica, tú me traes mala suerte. Hay que ver que tú me traes mala suerte. Cada vez que estás conmigo me pasa algo. A veces no somos agradecidos y nuestra forma de interpretar las cosas, en vez de alimentar nuestros bellos sentimientos, derriten, desvían nuestros sentimientos, nuestra valoración. Por eso es que necesitamos ver las cosas desde una perspectiva correcta. Hay algunos pensamientos que seleccioné y que quisiera compartirlo con ustedes. Dice, el amor es cuando te sujeta de la mano cuando estás a punto de caer. Te da aliento cuando más lo necesitas y te regala un te quiero en cada amanecer. Otro pensamiento dice, el amor no es solo magia y fuegos artificiales. El amor que dura se compone de paciencia, lealtad, amistad, respeto y aceptación mutua. Otro pensamiento dice, y ya lo mencioné hace poco, el secreto para un matrimonio, para un buen matrimonio es dejar de ser amigos, nunca dejar de ser amigos. El secreto de un matrimonio exitoso es enamorarse muchas veces, siempre de la misma persona. Estos pensamientos nos hacen pensar, valga la redundancia, en la importancia de comprometernos para que esa relación perdure. Tenemos que invertir en que esa relación perdure y habrán conflictos, habrán circunstancias adversas, pero debemos resolver esas circunstancias bíblicamente. Y aunque no me da el tiempo, pero yo quiero leerles a ustedes, si pueden buscar ustedes en sus Biblias también, en Efesios 5:25, yo solamente voy a leerlo con algún comentario aquí y allá. Cómo enfrentar los problemas, cómo resolver los problemas, cómo resolver los conflictos. Hermanos, si nosotros aplicamos los principios que están en este pasaje, muchos conflictos ni siquiera van a surgir. Y los pocos que surjan van a ser enfrentados positivamente, fortaleciéndonos. Porque el problema real no es lo que nos ocurre. El problema real es cómo respondemos. El problema real es cómo reaccionamos o cómo nos manejamos frente al problema. Efesios 4:25. Yo quiero que ustedes observen y voy a leer y comentar brevemente por el factor tiempo. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quiero detenerme allí por un momento. Esto habla de mi relación fraternal. Me dice que yo con usted, como mi hermano en Cristo, debo hablar verdad, y lo basa en el hecho de que usted y yo somos miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo. Si eso es cierto para con usted que es mi hermano en Cristo, con mayor razón es cierto para con mi esposa, que somos una sola carne, que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, con mayor razón debemos aplicar este principio. Y el principio dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su cónyuge. Lo diría yo si lo aplico al matrimonio. Desechando la mentira. Cultivemos una relación transparente, confiable, que inspire credibilidad. Una relación turbia, que no se vea transparente, llena de dudas, llena de cierta inseguridad. Hoy día hay personas que tienen esposos, que tienen sus celulares bloqueados, que ella no pueda ver lo que está allí, que él no pueda ver. ¿Por qué?
Si deberíamos tener una relación transparente basada en la verdad, basada en la transparencia, no tienes por qué, tú no tienes nada que ocultar, no hay nada vergonzoso, no hay nada que estar escondiendo. Que vea, que lea, que revise, que escriba, que lo dejo ahí en la mesa, que esté al alcance de todos, porque no hay nada que ocultar. Una relación transparente, basada en la verdad, en la credibilidad, inspira confianza. En primer lugar, el versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, nos corre sangre por las venas, no es agua, es sangre. Y a veces se nos calienta la sangre y a cualquiera en un momento dado se molesta. Dios dice: airaos, pero no pequéis. Hijo de Dios, vela, no sueltes esa palabra hiriente, no sueltes esa reacción agresiva. Mantén tu compostura como un hijo de Dios. Dios dice: airaos, pero no pequéis. Porque cuando nos airamos estamos en un punto límite, estamos en la frontera donde con poca cosa pasamos a pecar. Por lo tanto, Dios dice: airaos, pero no pequéis. Mantén la disciplina, mantente velando. Y luego dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque algunas veces eso por lo que te airaste, tal vez no lo dialogaste, no lo conversaste y se crea una molestia, una incomodidad. Hermano, las heridas, cuando no son tratadas apropiadamente, se infectan. Las heridas emocionales, cuando no son tratadas apropiadamente, también se infectan. Y una herida emocional infectada va a dañar todos los aspectos de la relación, incluyendo la intimidad. Sí, porque los esposos no necesitan mucha cosa para la intimidad, pero las esposas sí, en el aspecto afectivo, emocional, si no se sienten amadas, respetadas, se bloquean y pierden interés. Entonces, Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dejes que esa molestia, que eso que te incomodó, sí, porque yo no creo que sea una solución que usted diga: nosotros nunca hemos discutido, y sea porque usted está barriendo la basura y la está metiendo bajo la alfombra. Surgen cosas, ella es imperfecta, tú eres imperfecto. Tienen que tener esa conversación incómoda, expresar eso que te molesta, eso que te ofendió. Tienes que hablarlo de buena manera, con el tono de voz apropiado, atacando el problema, no atacando a tu cónyuge. Porque Jesucristo dijo que una casa dividida contra sí mismo no permanece. Si ustedes se atacan, los problemas vendrán. Pero si ustedes no identifican el problema que se interpone entre los dos y se atacan el uno al otro, Satanás ganó la batalla, por lo menos esa batalla. Pero si yo identifico el problema, ambos atacamos el problema, bueno, el problema se convierte en un peldaño que nos ayuda a ascender hacia una relación matrimonial madura, saludable. El problema mismo que pudo producir una fractura, ahora está fortaleciendo una relación matrimonial, convirtiendo la relación matrimonial en un roble a prueba de tempestades. Que Dios nos ayude. Pero hay que hablar. Eso que te molesta, escoge el momento, que no sea una discusión, que no sea un insulto. Tienes que, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces nos molestamos por cosas, somos seres humanos, pero somos cristianos. Vamos a enfrentarlo como hijos de Dios, con recursos espirituales. Cuando usted lo hace de otra manera, dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Damos lugar al diablo. ¿Y qué hace el diablo cuando le dan lugar? Lo aprovecha. El diablo trabaja de día y de noche mete sobre tiempo. Dice en 2 Corintios 2:11, para que no gane ventaja alguna Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él está maquinando.
Esa palabra maquinaciones da la idea en el original de un estratega que arma una trampa, que arma una estrategia para lograr su objetivo. Él está maquinando contra ti, está maquinando contra tu matrimonio, contra tu familia. Y él va a hacer que malos entendidos, que cosas sin hablar, que cosas sin resolver produzcan enojo. Y usted deja pasar el tiempo porque yo no quiero problemas, porque yo no quiero que se rompa la paz. Una paz, hermano, así es ficticia, no es real. Una paz que sacrifica una conversación incómoda, esa es una paz ficticia, es mentira, no es real. La paz debe ser conquistada tratando esos temas que nos molestaron respetuosamente, llegando a acuerdos, consiguiendo el punto medio donde los dos podemos funcionar apropiadamente. Continúo en el versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Yo estoy aplicando estos versículos a la relación matrimonial, a la relación conyugal. Lo estoy aplicando a la relación matrimonial. Yo sé que estos textos, hermanos, tienen que ver principalmente con los creyentes. Pero repito, si es cierto que eso es válido con respecto a los creyentes, porque somos miembros los unos de los otros, es especialmente cierto en el esposo y la esposa, que son una sola carne, que gozan de esa intimidad. Continúo con el texto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que las palabras que tú sueltes sean para edificación, sean que no hieran, porque hay palabras, dice la Biblia, que son como golpes de espada, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y esta expresión, a fin de dar gracia a los oyentes, es importante, hermano, porque si a nivel de iglesia nosotros nos comportamos como hijos de Dios, respetuosos, cristianos, que nos soportamos los unos a los otros, si como hijos de Dios lo hacemos, los oyentes, los inconversos que ven para acá, dicen, de verdad, esta gente son hijos de Dios, son evangélicos, es una iglesia, un testimonio, damos gracia a los oyentes. Si los matrimonios en la iglesia se manejan de esa manera, los inconversos que ven hacia acá dicen, de verdad, los matrimonios cristianos son diferentes. Hay respeto, hay amor. Mira cómo se ven tan bonitos caminando agarraditos de la mano. Mira cómo él, tienen años de casado, mira cómo sigue siendo caballeroso con ella, tierno, considerado. Mira cómo esos detalles, hay ojos que los ven. Hay ojos que los ven y damos gracia a los oyentes. O sea, hay un impacto al que ve, al espectador. Hay un mensaje. Hermano, porque si los matrimonios aquí son igualitos a los matrimonios o las parejas inconversas, ¿qué hacemos diferentes? ¿Con qué le estamos testificando de la gracia de Dios y del evangelio? Versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo quiero que ustedes observen, hermano, que el versículo 30 está en medio del 29 y el 31, evidentemente. Pero los contenidos de los dos versículos anteriores y después son muy importantes. Porque cuando usted hace lo opuesto a lo que dice el versículo 29, sí suelta palabras corrompidas que hieren, que lastiman a su cónyuge o a su hermano. Y cuando usted hace lo que dice el versículo 31, dice lo opuesto, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, entonces nosotros contristamos al Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces Dios dice, quítese de vosotros toda amargura. Hay gente amargada, hermano, que salen a la calle y le amargan el día a todo el que se encuentra con ellos. Usted es un hijo de Dios, usted no puede ser del tipo amargado. Si usted lo era y tiene la tendencia de vez en cuando,
póngase en remojo en la madrugadita, en la presencia del Señor, hasta que toda esa parte áspera se suavice y levántese, salga de su cuarto saludando a su esposa, a su esposo, con una sonrisa, con un buen día, mi reina, mi príncipe, no sé, usted sabrá cómo trata a su esposa, pero comience tratando bien. Dios dice, quítese de vosotros toda amargura, no seas del tipo amargado, enojo, ira, gritería. En la casa de un cristiano no se pueden estar escuchando gritos. Sí, como dice, no grites a menos que la casa esté en llamas. Si la casa está en llamas, grite. Hermano, usted lance el agua. Grite, porque hay una emergencia. Hermano, hace años, mi esposa está allí. Hace años una vecina, o sea, una señora fue a hablar con mi esposa, que tenía problemas en su matrimonio. Una señora. Y ella dice que a ella la mandó a nuestra casa la vecina nuestra, la señora Estela. Según ella le estaba contando que tenía problemas en su matrimonio a nuestra vecina. Y la vecina le dijo, mira chica, ¿y por qué tú no hablas con caridad? Porque esa gente, yo tengo años viviendo al lado de ellos y yo veo que esa gente se tratan bien. Ellos deben saber sobre cómo es que funciona un matrimonio. ¿Por qué no hablas con ella? Y llegó la señora a nuestra casa, días después, no sé, y le dio ese testimonio. Eso es lo que tienen que decir de tu hogar tus vecinos, hermano. Porque en tu casa no hay gritería, no hay maledicencia, hay una buena relación. Eso es un testimonio en un mundo que camina de espaldas a Dios, como dice en Filipenses 2:15, que seamos luminares en el mundo. Antes, dice, quítese toda gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga. Quiero cerrar esta predicación recordando las palabras del Señor Jesús en Mateo 7:24. Y yo les decía anoche, si alguno me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dios te ve a ti como un constructor prudente. Si tú oyes la palabra y la pones en práctica, Dios dice que tú estás construyendo sobre la roca. Pero si tú eres un oidor olvidadizo, Dios dice que tú eres un constructor insensato. Todos los que estamos aquí, Dios nos clasifica en dos grupos: constructores insensatos que oyen y olvidan y no ponen en práctica, porque no puedes ver resultados en tu matrimonio haciendo las cosas de la misma manera. Necesitas ser un constructor prudente. Que el Señor nos ayude a ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias por el honor